לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein en la sección del buen nombre y volvemos a hablar de un nombre, no de una serie, de un estilo, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, vamos con un nombre que en hebreo es muy habitual y también se ha hecho habitual incluso en otros idiomas, ¿no? Yael. Es correcto y es un nombre de suyo muy interesante y por el perfil del personaje nos vamos a percatar que es muy acorde, créanmelo, muy acorde con los tiempos que vivimos en Israel. Yael es una heroína de la batalla del Monte Tabor, descrita en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces. En el relato, ella libera a los israelitas del ejército del rey Yabín de la ciudad de Hatzor en la tierra de Canaán. Después de que Barak se opone a las órdenes de la profetisa Débora, Dios entrega a Sisera, el comandante del ejército de este rey, del rey Yabín, pues ni más ni menos que a Yael, quien lo mata clavándole una estaca en el cráneo después de que entra en su tienda cerca del gran árbol en Zaanaim, cerca de Kedesh. El nombre Yael significa cabra montés, una cabra ágil y segura, nativa de esa región. El nombre Yael es muy popular entre los judíos, como acertadamente lo comentabas, y de hecho es el quinto nombre más común para niñas en Israel, según el registro en el 2015. A partir del 2018, Yael era ya uno de los nombres femeninos más comunes en el Israel contemporáneo. Más adelante veremos cuántos casos tenemos con este nombre en la actualidad en Israel. En cuanto a la familia de Yael, a menudo se ha entendido que Yael era la esposa de Heber, el kenita. Sin embargo, la frase hebrea traducida de esta manera también podría significar una mujer del grupo de los kenitas. Los kenitas eran una tribu nómada, posiblemente un subconjunto de los midianitas, algunos de los cuales vivían muy cerca de los israelitas. Ante los puristas de las relaciones y de los matrimonios, la Biblia hebrea registra una serie de casos de matrimonios mixtos entre los kenitas y los israelitas. Pero ¿quién era este Heber, el kenita? O en hebreo, Heber Hakini. Según el libro de los jueces, era un descendiente de Itro, el midianita, ni más ni menos que el suegro de Moisés. Se había separado junto con su mujer Yael de los otros kenitas y estableció su tienda en la llanura de Zaanaim, que está, como ya lo hemos citado, muy cerca de Kedesh, en la parte más norteña de la Galilea superior. Hoy hace frontera con Líbano, en el territorio de la tribu de Naftalí. Yael en el libro de los jueces es vista de la siguiente manera. Débora, que fue una profetisa y jueza, aconsejó a Barak que movilizara a las tribus de Neftalí y Zebulún en el monte de Tabor para luchar contra el rey Yabín de Canaán. Barak se opuso, diciendo que iría siempre y cuando ella también lo hiciera. Débora estuvo de acuerdo, pero profetizó que el honor de derrotar al ejército de Yabín pasaría entonces a una mujer. El ejército de Yabín estaba dirigido por Sisera, como ya lo comentamos, y aparece citado en el capítulo cuarto, en el versículo 2 del libro de Jueces, o Shoftim. Los ejércitos se encontraron en la llanura de Israel, o en hebreo, como lo conocemos, Emek Israel, donde los carruajes de hierro de Sisera se vieron obstaculizados por el barro o el lodo causado por un aguacero durante la noche que hizo que el Wadi Kishon, o en español el río Kishon, se desbordara de sus orillas. Los cananeos
fueron derrotados y Sisera huyó de la escena. Es él mismo quien llega a pie a la tienda de Heber, en la llanura de Zahanaim. Heber y toda su casa o sus seguidores estaban, de hecho, en paz con Yabín, el rey de Canaán, que reinaba en Hatzor, y así se asienta en el mismo capítulo ya citado, pero en el versículo 17. Y a él, sin embargo, simpatizaba con los israelitas debido al periodo de 20 años de dura opresión que les infligió Yabín. Yael, cuya tienda habría estado separada de la de Heber, nótese, esta es una observación muy importante, recibió a Sisera en su tienda y lo cubrió con una manta. Sisera le pidió a Yael un trago de agua. En su lugar, le dio leche. En el Talmud parece que la leche con la que Yael apagó la sed de Sisera era ni más ni menos que leche materna. De hecho, el Midrash dice que Yael dio la leche de sus pechos, por lo que amamantó a Sisera. En opinión del Radak, que es un comentarista de la era de la Edad Media, la leche estaba destinada a la embriaguez y a dormir a Sisera para luego facilitar su asesinato. Pues Sisera quien ordenó a Yael que vigilara la tienda y le dijera a los que preguntaban que no había nadie ahí. En silencio, Yael tomó un mazo y clavó una estaca en el lóbulo temporal de Sisera mientras él dormía, matándolo instantáneamente. Yael era entonces la mujer a la que correspondía el honor de derrotar al ejército de Yabín, tal como lo profetizó Débora, y mostró ella, Yael, el cadáver de Sisera a Barak en su tienda. El poema de Débora, conocidísimo, conocido como Shirat Dvorah, que aparece en el libro de Jueces, pero ya en el capítulo 5 y se desarrolla entre los versículos 24, 25 y 26, relata lo siguiente. Exaltada sea Yael por encima de las mujeres, ensalzada por encima de las mujeres en la tienda. Le pidió agua, ella le dio leche. Le trajo crema en un plato señorial. Extendió la mano hacia el clavo, su mano derecha al martillo del obrero e hirió a Sisera. Ella le aplastó la cabeza, se estrelló y se quedó paralizado. Compuesta este cántico en hebreo bíblico arcaico, el canto de Débora ha sido tradicionalmente identificado como uno de los textos más antiguos de la Biblia y quizá incluso el ejemplo más antiguo de poesía hebrea. Hay analistas del texto y de la construcción poética del mismo que indican, según algunos eruditos, que la fecha en que se compuso es tan temprana como el siglo XII antes de la era común, mientras que otros afirman que es tan tardía como el siglo III, también antes de la era común. Esto es, durante el periodo del Segundo Templo. Basándose en su lenguaje y contenido, el consenso actual es que la canción fue escrita no antes del siglo VII antes de la era común. Si revisamos qué se habla de Yael en la literatura medieval y, claro, un poco antes en la antigua, tenemos en el libro Liber Antiquatum Biblicarum esta referencia a Yael. Entonces Yael tomó un madero en su mano izquierda y se acercó a él diciendo, si Dios hace conmigo esta señal, sé que Sisera caerá en mis manos. He aquí, yo lo arrojaré al suelo desde la cama en que duerme, y si no lo siente, sé que ha sido entregado. Entonces Yael tomó a Sisera y le empujó al suelo desde la cama, pero él no lo sentía porque estaba muy aturdido. Y Yael dijo, fortalécete hoy, Señor, mi brazo por ti y por tu pueblo y por las que esperan en ti. Entonces Yael tomó el madero, se lo puso en la sien y lo hirió con un martillo. Y mientras agonizaba, Sisera dijo a Yael, he aquí que el dolor se ha apoderado de mí, Yael, y muero como una mujer. Y Yael le dijo, ve, jáctate delante de tu padre en el infierno y dile que has caído en manos de una mujer. También hay una referencia a la historia de Yael en los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Durante el prólogo de La esposa de Bath, y mientras discute el libro de esposas malvadas de su quinto marido, Chaucer menciona a algunas esposas que han clavado clavos en su cerebro mientras que se les ha escapado y así los han matado. Hay un comentario sobre
este periodo, digamos, este pasaje de la historia. Es precisamente en Jueces, en el capítulo 4, en el versículo 17, donde se dice que había paz entre los cananeos y el clan de Heber. De hecho, eran familiares entre los israelitas a través de la conexión de Yitro con Moisés y su habilidad como trabajadores metalúrgicos, que era más que bienvenida donde quiera que acampaban. Ambas partes en el conflicto habrían considerado a los kenitas como una parte neutral. Sisera huía y Barak lo perseguía. No habría sido prudente permitir que Barak encontrara a Sisera en su tienda. También sabía que Sisera sería asesinado si era capturado. Por lo tanto, ella lo mataría y así cimentaría una amistad con el vencedor. La Biblia no aclara el peso de las acciones de Yael para decidir el resultado de la batalla a favor del pueblo judío. Por un lado, según la descripción, la guerra ya estaba completamente decidida y podía verse como un mero acto de venganza, pero por otro lado, el asesinato del importante y dominante general tenía implicaciones futuras para la construcción y organización de una nueva fuerza militar del rey Yabín y su organización y la continuación de los enfrentamientos con Israel. Débora, en su poesía, que ya la hemos leído, hace una conexión entre matar a Sisera y aquietar la tierra durante 40 años. Y el ensayo muestra que Sisera era una figura clave en el ejército de Yabín. Y después de su asesinato, no se encontró un reemplazo adecuado para él y por lo tanto, el poder del rey Yabín de Canaán disminuyó. Yael es la luchadora de élite que logra eliminar al general en jefe del enemigo en una operación peligrosa y voluntaria. Esto es en el contexto de la gran evasión de muchas de las tribus de Israel. Y de todo esto emerge el lugar central esencial de las mujeres en la batalla. Los combatientes de las tribus de Israel que estaban obligados a ir a la batalla eludieron esta obligación y en su lugar Yael, que era de la tribu de Keiní, que no tenía ninguna obligación en el conflicto entre Barak y Yabín, se ofreció como voluntaria y se puso en peligro a sí misma y a su destino y por lo tanto mereció que su nombre fuera conmemorado de esta manera. En la cultura hebrea, especialmente desde finales del siglo XIX, tras el auge de los valores nacionalistas judíos y la idea del militarismo, junto con las ideas democráticas, incluida la igualdad de derechos para las mujeres, la imagen de Yael se convirtió en un modelo a seguir. Por lo que respecta a su gematria, le corresponde el número 110, ya que Yod es 10, Ain es 70 y finalmente tenemos a la Lamed que tiene un valor de 30. Ahora bien, ¿qué nos indica esto? Bueno, pues que también tiene un valor cabalístico y ahí no se mide por números, sino se mide por los elementos de la naturaleza. Si bien ya él se escribe con 3 letras, la Yod se asocia con la tierra, al igual que la Ain, y la Lamed es aire. Por lo tanto, este es un nombre francamente terrenal. Las frases o vocablos que mejor se asocian a la gematria de nuestro personaje son el Ajeijem, hacia sus hermanos, Bemanhik, sobre un líder, Bnei Hai, combatientes, Hashem Tov Umeitiv, Dios es bueno y hace mejor las cosas, y Yahas Kavod, que significa también tener un linaje de honor. Se trata de un nombre con mucho significado. Tiende en lo particular y a él a atorarse un poco en sus relaciones con los hombres, tanto que no las libera de su mente. Pero por otro lado es talentosa, inteligente y eso sí, muy necia. Muy femenina también, aunque en algunas ocasiones le toma tiempo liberarse en términos sexuales. En cuanto a su popularidad, es un nombre, como ya lo hemos dicho, que en Israel tiene una alta incidencia. Esto es, casi 900 personas en la actualidad al año reciben este nombre, mientras que en Francia tiene menos popularidad, en Suiza va en franca decadencia, igual que en Estados Unidos. Y curiosamente es España, el país a donde vemos que tiene una tendencia de crecimiento, por lo menos en la década pasada. Pues bien, también encontramos cosas interesantes. Esto es, el nombre como tal
tiene una calificación de ser un buen nombre, femenino, clásico, juvenil, formal, de la clase alta, natural, pleno, fuerte, refinado, extraño, a la vez simple, serio y también intelectual. Pues de los nombres importantes representativos de Yael, tenemos a Yael Abekassis, la actriz y modelo israelí, a Yael Arad, quien es una judoka que obtuvo una medalla en una olimpiada y también ella es israelí. Sin embargo, tenemos una jugadora de fútbol soccer americana de nombre Yael Averbuch y una historiadora nacida en Chile y mexicana por naturalización, que a la vez es traductora y musicóloga, Yael Vitrán. Yael Dayan no puede ser olvidada toda vez de que tiene una página muy importante al ser hija de Moshe Dayan y es una escritora y una política ya de bastante avanzada edad. La cantante y escritora de origen francés y actualmente israelí, Yael Naim, Yael Ron, que nace siendo Finkelstein y que tuvo como uno de sus detalles muy importantes el haber sido una de las primeras pilotos mujeres de la Fuerza Aérea Israelí. Y finalmente, una Yael de la que casi nadie conoce que tiene ese nombre, Yael Trump o Ivanka Trump, que toma el nombre de Yael después de convertirse al judaísmo. Valientes, ejemplares, distinguidas y versátiles, como el Ibex o la cabra montés, de donde deriva su nombre. Así son ellas y dan ejemplo a quien porta el nombre de hoy, Yael. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece muy interesante y nosotros agregaremos a esta lista una colaboradora habitual también de la radio, Yael Macías, que desde Israel muchas veces nos atiende para darnos crónicas de lo que sucede en estos días y también en temas de tecnología y desarrollos en Israel. Y como siempre te agradecemos mucho que nos hayas atendido y con esta pues completamos las emisiones del buen nombre o el buen apellido durante este 2023 y te deseamos feliz año y nos veremos ya en el 2024. Un abrazo a todos, claro que sí.